Bien chicos, continuando con el tema de promedios, vamos a resolver algunos ejercicios más de los cuales está planteado como se muestra, ¿ok? Mira esta pregunta. Esta pregunta vino en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el año 2016-2. Vamos a ver qué dice. Parte muy importante de ello es que leas correctamente el enunciado, ¿ok? Entonces vamos a leer. ¿Qué dice? Si M es el promedio de 6 números, ¿ok?, consecutivos, por supuesto está que deben ser enteros, ¿ok?, y N es el promedio del menor y del mayor de estos números. La pregunta, ¿qué es lo que te piden? Muy importante. ¿Qué relación existe entre M y N? Primero, de acuerdo a la pregunta te indican de que tengo que establecer una relación entre M y N. Pero ¿quién es M? De acuerdo al texto, M es el promedio de 6 números enteros consecutivos. Ah, ya. M representa un promedio de ¿quiénes? De 6 números enteros y consecutivos. Bien, y N es el promedio del menor y mayor de estos números. Entonces, tengo 6 números y M me va a representar el promedio de los 6. Profesor, no me indican qué tipo de promedio sacar. Pues ya debe quedar sobreentendido de que si no me indican el tipo de promedio, se refiere a la media aritmética. Así es. ¿Y cómo se calcula la media aritmética? Recordad, si tengo x1, vamos por acá, x1 más x2 hasta el xn, ¿ok? Y quiero sacar su media aritmética, pues lo tengo que dividir entre el total de datos, ¿ok? Bien, así se saca el promedio aritmético. Ojo, pero profesor, me dicen de 6 números enteros consecutivos. ¿Y cuál es la característica de los números consecutivos enteros? Que van a ir de uno, en una razón, ¿verdad? Entonces, profesor, por ejemplo, los consecutivos serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así, ¿verdad? Pero no me indican dónde empieza. Si no me indican dónde empieza esos números consecutivos, pues lo normal es que le vas a colocar al primer valor X. Entonces le vamos a colocar aquí. Que sea X el primer valor de los 6 números consecutivos. Se sobreentiende que como son consecutivos van de uno en uno. El siguiente debe ser X más 1, ¿verdad? El siguiente más 1, X más 2. El siguiente, X más 3. El siguiente, X más 4. Y el siguiente, X más 5. Profesor, acabó el más 5. ¿Son 6 números? Fíjate que sí, mira. El primero es X. El siguiente es X más 1. El siguiente es X más 2. X más 3, X más 4 y X más 5. Son 6 números, ¿verdad? Tal como se muestra. Muy bien, hasta ahí. Entonces, como M me va a representar el promedio de esos números, fácil pues. Tendría que sumar todos estos números y dividirlo entre la cantidad de datos, que son 6. Profesor, hágalo. Muy bien, no hay problema. Entonces, M, que es el promedio de esto, sería sumar todo ello. ¿Lo puedo sumar de manera directa? ¿Está bien? Vamos a sumar todo esto de manera directa. Al sumar, ¿cuántas X tendría? 1, 2, 3, 4, 5, 6X, ¿ok? 6X. Entonces, la suma sería 6X. Y los números enteros, ¿cuánto te van a dar? Acá sería 3, más 3, 6, más 4, 10, y más 5, 15. Profesor, ahí está la suma de estos números, 6 números. Bien, pero profesor, este es promedio. Y el promedio se tiene que dividir a la suma, ¿cuánto? Tiene que dividir la cantidad. ¿Y qué cantidad hay? 6. Muy bien. Ah, ya. Muy bien. Profesor, ¿se puede cancelar algo ahí? Claro que sí. ¿Qué tiene de común estos factores? Mira, estos números. ¿Qué tienen de común? Tercia, ¿verdad? Entonces puedes sacar tercia. Muy bien. Tercia sería acá 2, tercia 2 y acá tercia 5. ¿Ok? Por lo tanto, el M quedaría de esta forma. 2X más 5 sobre 2. Profesor, ya he relacionado el promedio M con las cantidades. En este caso, con la incógnita, el X. ¿Ok?
Bien, ya tengo el promedio de m, ahora tengo que hallar el promedio de n. Profesor, algo similar, ¿verdad? Pero el n te indican que es el promedio de quiénes, solo del menor y del mayor de estos números. ¿Y quién cree que sea el menor y quién es el mayor? Ojo. Entonces, el menor efectivamente x y el mayor x más 5. Entonces, lo voy a colocar mediante un círculo, el menor y el valor respectivamente, y al sumarlos, para sacar el promedio, sería x más x, 2x más 5. Profesor, solamente son dos números, por lo tanto el promedio queda dividido entre 2. Acá está. Muy bien, este es el promedio de n y este es el promedio de m. ¿Qué sucede? Mira, ¿qué relación hay entre este promedio y este promedio? Mira, si te das cuenta, son lo mismo, ¿no? Te da lo mismo. Ah, ya, muy bien. Entonces, como son lo mismo, quiere decir que calcular el promedio de los 6 números enteros consecutivos resulta lo mismo que sacar el promedio de el menor y el mayor valor entre ellos. Esa es la relación. Esa sería tu respuesta. ¿Ok? La relación que guardan m y n es que son iguales. Bien, profesor, ¿hay otra forma más rápida de resolver este ejercicio? Claro que la haya. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la otra forma? Entonces, profesor, mire, si no me dan alguna referencia numérica, tú puedes colocar números ahí. No hay problema. Por ejemplo, a él llámale 1, 2, 3, 4, 5, 6, sácale el promedio, ¿ok? Y luego sacas el promedio de los extremos y te vas a dar cuenta que estas son iguales, ¿ok? Si estas son iguales, pues te sale más rápido la relación, pues porque esto debe cumplir para todo, ¿ok? Para todo que cumple que sean números enteros consecutivos. También cumple lo mismo cuando es una progresión aritmética. Ojo, progresión aritmética. Acá la razón es 1, pero cumple también para razón 3, razón 5, todas las demás razones, ¿ok? Bien, en el ejercicio número 5, parte muy importante es leerlo, te indican. ¿Qué me va a indicar en el ejercicio 5? Mira, tengo A, que hace referencia a un conjunto de números desde la 1 hasta la n, ¿ok? Bien, y el B es A1 más 10, A2 más 10, A3 más 10. Quiere decir esto de que si a cada elemento de A le aumento 10, me va a dar el elemento respectivo al conjunto B, ¿ok? Al elemento respectivo. Ah, ya, profesor. Sencillo, está relacionado, ¿no? A cada elemento le aumenta 10. A ver, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces se cumple que X es el promedio de todos los elementos del conjunto A. Todos los elementos del conjunto A, ¿ok? Muy bien. Siendo este igual a 12, o sea, ese promedio va a ser igual a 12. Como no sé cuánto debe ser el valor de n, o cuántas cantidades o cuántos números debe contener este conjunto, puedes darte también una referencia, al igual que el otro. Te conviene que este n no sea tan grande y además que al escoger esos números, ese promedio sea igual a 12. Profesor, entonces si tengo los números en el conjunto A de tal forma que su promedio sea 12, ¿qué números podría escoger si es que trato de decir que A tiene dos elementos? Un promedio que te salga 12 y que sea de dos elementos. Puede ser eso, 10, 14. 10, 14, su promedio, ¿cuánto sale? El promedio aritmético, ojo, sale 12. Y cumple ello, ¿no? Pero profesor, acá te indica de que cada elemento le voy a aumentar 10. Cada elemento de B es aumentarle 10 al elemento de A. Si le aumento 10 a este elemento, ¿cuánto tendría? 20, muy bien. Si le aumento 10 al 14, tendría 24. A ver, entonces, ¿qué sucede con este promedio de B? A ver, sacando el promedio de 20 a 24, pues sería la suma entre 2, tendría el 22. Mira, si observo aquí de que cada elemento aumentó en 10, ¿qué sucedió con el promedio? También aumenta en 10. Mira,
Y profesor, si cumple para esto, va a cumplir también para otros casos, ¿verdad? Prueba con otro, tal que el promedio sea 12 del conjunto A. Muy importante es que debe cumplir eso, que el promedio tiene que ser 12. En este caso me conviene 10 y 14 porque sé que el que va en el centro es el promedio. Pero no lo vamos a hacer de esa forma, ¿ya? Esto estaría bien siempre y cuando ganaras tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque son casos generales y me coloco en un caso específico y puedo hallar de manera directa esa relación. Pero no lo vamos a hacer así. Mira, vamos a recordar esta propiedad. Se sobreentiende que todo promedio, acá lo voy a colocar, todo promedio aritmético, ojo, es igual a la suma de elementos, de los n elementos, entre el total de datos que es n. Recordar en el video anterior de que si este n pasa a multiplicar al promedio, ¿qué se obtiene? La suma de elementos, ¿verdad? O sea, cada vez que tenga el promedio y el número de elementos y los multiplico, me va a dar la suma. ¿Ok? Esa es una propiedad importante. Entonces, este n pásalo a multiplicar y ¿qué te quedó? La suma de elementos. ¿Ok? Entonces, cada vez que quiero hallar la suma de elementos, ya, profesor, multiplico cuántos elementos tiene y lo multiplico por el promedio. Date cuenta de ello, ¿eh? Entonces, profesor, en este conjunto tengo desde A1 hasta N. ¿Lo puedo sumar? Claro. Y al sumarlo, mira, el A1 más el A2 más hasta el AN, ¿qué es lo que va a suceder? Esa suma puede ser calculado como la cantidad de elementos que hay n por el promedio. ¿Y cuánto es el promedio? Dice que x es el promedio y ese x es igual a 12, entonces sería n por 12. Ese 12 es el x, que te lo están dando de manera explícita. ¿Ok? Bien, profesor, entonces el otro también debe salir de la misma forma, claro, bueno. Entonces tengo el A1 más 10, el A2 más 10, el A3 hasta el AN más 10. Sume los elementos entonces, profesor. Vamos a sumar. El primer elemento de B sería A1 más 10. El siguiente elemento sería A2 más 10. Así hasta el último elemento de B, que es el AN más 10. Muy bien. ¿Y eso a qué va a ser igual? Recordar, si quiero la suma de elementos, viene a ser el número de elementos por el promedio. ¿Y cuántos elementos tiene B? Acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3 y hasta acá habrían también n. Profesor, ¿no sería más 10? No. Tiene la misma cantidad de elementos, solo que a cada elemento le he aumentado 10. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá sería la cantidad de elementos que sigue siendo n por el promedio. ¿Y cuál es el promedio del conjunto de datos de B? Por dato dice que y es el promedio de esos elementos. Entonces acá le coloco y. Muy bien, profesor. Tengo dos ecuaciones. Primera ecuación, segunda ecuación. ¿Ok? Entonces, si a mí no me conviene los valores individuales de cada elemento del conjunto de A y del conjunto B, lo que debo tratar de hacer con ambas ecuaciones es hacer una operación tal que se eliminen, ¿no? Entonces, si acá está el A1 y el A1, acá el A2, el A2, el AN y el AN, conviene restar las ecuaciones. Y claro que sí, pues, ¿no? Lo vamos a restar. Restando la ecuación 2 menos la ecuación 1. ¿Ok? O la ecuación 1 menos la ecuación 2. Voy a restar de esta forma, ¿ok? Vamos a restar de abajo hacia arriba. ¿Ok? Ahorita te voy a indicar por qué de abajo hacia arriba. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo estás viendo acá? ¿Está viendo? Muy bien. Entonces, lo que debo hacer es que si voy a restar sería ny menos n por 12, o 12n, ¿verdad? He restado. Profesor, me estoy dando cuenta de que aquí, al restar, se va a cancelar el A1, al restar se va a cancelar el A2, al restar de acá para acá, se cancela el AN. O sea, se va a cancelar el A3, el A4. ¿Quién te va a quedar? 10 para el primer elemento, 10 para el segundo elemento, así hasta 10 hasta el último elemento.
Eso te va a quedar, que no se va a restar con nada de arriba, porque no hay valores numéricos, ¿ok? ¿Cuántas veces 10 vas a obtener? Dependiendo cuántos elementos hay acá. ¿Y cuántos elementos hay? Hay n. ¿Cuántos 10 van a haber? 10n. Por lo tanto, acá sería 10n al restar. 10 más 10 más 10, n veces 10n. Profesor, mire, en todas se repite n. Y si algo se repite, pues podemos cancelar. Ahí está y ahí está. ¿Por qué, profesor? Porque al momento de factorizar el n, te queda y menos 12 y 10n, y ahí puedo observar la simplificación, ¿ok? Bien, ¿qué quedó? Y menos 12 igual a 10. Por lo tanto, de acá sale y. ¿Cuánto sería el y? El menos 12 pasa al otro lado a sumar y sería 22. Profesor, ya tengo el x y ya tengo el y. ¿Qué me pide? La relación o la razón entre x y y. ¿Cuál sería la razón o relación entre x sobre y? Sería x, que me representa el promedio del conjunto A, ¿está bien?, en sus elementos, y y me representa el promedio de elementos del conjunto B. Por lo tanto, x sería 12, que es dato del ejercicio, y 22, y ahí acabaría. Pero, profesor, ¿puedo cancelar todavía? Claro, cancélalo, mira. Sacando mitad y mitad, por lo tanto quedaría 6 undécimos. ¿Ok? Finalmente, eso sería tu respuesta. 6 undécimos. Lo puedes hacer de diferentes formas. En admisión, ¿qué te sugiero? El primer caso, bueno, dándole valores, pues sale más rápido, ¿no? Además, una propiedad muy importante. Si tengo un conjunto de elementos y a cada elemento le aumento, le resto una misma cantidad, el promedio queda también aumentado o restado en esa cantidad. ¿Ok? Muy bien, en el ejercicio número 10. ¿Qué dice este ejercicio? Que también vino a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? El año 2018-2. Bien, te dice, la edad promedio de 10 docentes es 55 años. Profesor, nuevamente puede utilizar esta propiedad, que es muy importante. El video pasado les dije, ¿te acuerdas? Te dije todavía así, te dije. Mira, ¿qué indica esta propiedad? Nuevamente, que la suma de los elementos o de datos de un conjunto es igual a su número de elementos por su promedio. Profesor, ¿puedo utilizar esto acá? Claro, ¿por qué? Te dan el número de elementos, que son las edades de 10 docentes, número de elementos 10, y su promedio. El promedio de edades de los 10 docentes es 55 años. ¿Te das cuenta? Entonces, bien, profesor, ¿qué puedo establecer? Que x1 más x2 hasta ¿dónde, profesor? ¿Cuántos docentes son? Son 10. Entonces, hasta el x10. X, que me representa las edades. Muy bien. La suma de elementos, ¿qué me va a dar? El número de elementos, en este caso son 10 elementos. ¿Por quién? Por el promedio. Y el promedio es 55. Ah, ya, profesor. Mira, acá tengo una ecuación, ¿ok? Bien, ¿qué más te dice? Mira, ninguno de ellos tiene más de 65. Si no tiene más de 65, ¿cuál sería la edad máxima? La edad máxima sería 65, pues porque no pasa los 65, ¿no? Entonces, acá la edad máxima que podría tener uno de ellos es 65. Eso no indica que lo va a tener, ¿eh? Vamos a seguir leyendo. Te dice, ¿cuál es la edad mínima que alguno de los 10 podrá tener si se sabe que las edades de 3 de ellos son 37, 40 y 53? O sea, ya te dan de dato 3 edades. Profesor, ¿y cuáles serían las 3 edades? Bueno, tú escógela. Puede ser x1, x2, x3, o puede ser x8, x9, x10. Como gustes, ¿ah? Te sugiero, pues, para que esté en orden, coger las 3 primeras edades. O sea, el x1, 37, el x2, 40 y el x3, 53. Muy bien. ¿Qué quedaría?
quedaría desde la edad 4 hasta la edad 10. Y 10 por 55 quedaría 550. Ah, ya, profesor. Pero esta suma es conocida, ¿verdad? 37 más 40 más 53. ¿Cuánta es la suma de ello? A ver, los extremos más sencillos, ¿verdad? 37 más 53, esto sería 90, más 40, 130. Este 130 lo paso a restar al 550, quedaría 420, ¿ok? Y acá me quedaría del x4 hasta el x10. Ahí está. Muy bien. Me piden calcular cuál es la edad mínima de alguno de ellos. Bueno, suponiendo que la edad mínima sea de él, ¿ok? Él debe ser mínimo. Mínimo. Si él es mínimo, si esta edad es mínimo, los que restan, los que quedan, quiere decir del x5 hasta el x10, pues deberían tener las máximas edades. ¿Por qué, profesor? Porque mira, si acá te tiene que dar la suma 420 y acá es mínimo, te están diciendo de alto que debe ser mínimo, estos deberían ser máximos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo x más y igual a 10, si yo quiero que x sea mínimo, un valor entero, y ¿cuánto tendría que ser? 9, para que él sea 1. ¿Está bien? Natural, ¿ok? Bien, entonces te das cuenta, si quieres que él sea mínimo, lo de acá tiene que ser máximo. Ah, ya, profesor, como quiero que él sea mínimo, ¿ok? Digo x4 más, cada edad de ellos, ¿cuántos números hay acá? Sobreentiende que conozco 3, acá es el mínimo, van 4. Como eran 10, acá deberías ver 6 números. 6 números serían el x5, x6, x7, x8, x9 y x10. ¿Ok? Entonces serían 6 números que tendrían la edad máxima, que tendría 65. Y esto es igual a 420. Muy bien. ¿Qué es lo que queda hacer? Multiplicar. ¿Ok? Y ese resultado pasarlo a restar. Y ya tengo el x4, que es supuesto que debe ser la edad mínima. ¿Ok? Entonces, parte muy importante de resolver estos ejercicios debe ser de que si tengo la suma de los valores o las cantidades de un grupo, esto es igual al número de elementos por el promedio. Muy importante, ¿no? Y sale de manera rápida. ¿Ok? Pero sería esta parte, esta primera parte de la resolución de ejercicios, pues vamos a continuar más adelante con otro tipo de ejercicios, ¿verdad? Gracias.